Cuando existe alguna anomalía a nivel del tacto rectal, como lo vimos anteriormente, o una elevación a nivel del PSA, pasamos a realizar una ecografía transrectal con biopsia prostática. La necesidad de realizar o no una biopsia en el consultorio urológico no se debe basar pura y exclusivamente en el tacto y en el valor del análisis. ¿Por qué? Porque entran a tejer estos factores. El nivel del PSA y el tacto rectal son dos variables que uno como urólogo tiene que considerar, pero hay que ver también la edad del paciente, hay que tener en cuenta las comorbilidades del paciente y hay que tener en cuenta cuáles pueden ser las consecuencias terapéuticas para este paciente dado en el caso de que uno le realice un diagnóstico de un cáncer de próstata. Para repasar lo que se habló anteriormente y hacerlo rápido, la ecografía transrectal con la biopsia prostática, el número de cilindros recomendado hoy es no menos de 10 a 12 cilindros, hay que hacer antibioticoterapia previa, hay que hacer preparación intestinal y la gran mayoría de las biopsias, a no ser que sean biopsias múltiples o que no exista una estrechez a nivel anal, se realizan con anestesia local y en forma ambulatoria. Una forma de realizar la ecografía transrectal con la punción biopsia prostática. Aquí vemos vejiga, próstata, pene, testículo, el ecógrafo transrectal que mostró el doctor Aniaños anteriormente, el recto y la punción con la aguja que llega hasta la glándula prostática. Cuando existe una zona con alguna alteración ecográfica a nivel de la próstata, desde el punto de vista de la ecografía transrectal, se puede direccionar la punción directamente a la zona sospechosa desde el punto de vista ecográfico a nivel prostático. Como uno tiene que atravesar la pared intestinal, sabemos que el recto es una zona extremadamente contaminada y no exenta de gérmenes. Una de las principales complicaciones que uno tiene con este tipo de práctica es justamente son todos los procesos infecciosos. Las complicaciones: hemospermia, eyacular con sangre en un porcentaje muy alto de pacientes, sangrado a nivel de la uretra en un porcentaje nada despreciable, fiebre, infecciones urinarias complicadas con sepsis, sangrado rectal, retención aguda de orina y componentes también inflamatorios infecciosos como son las prostatitis y las epididimitis en un porcentaje bastante menor. Estas son las complicaciones que uno puede llegar a ver con una biopsia prostática. Fundamentalmente, la que uno hace hincapié en el paciente cuando se va a realizar una biopsia es la fiebre. Es decir, ante la aparición de fiebre, sí o sí realizar la consulta médica. Ya esto lo habló el doctor Eduardo Alonso y me voy a referir en forma rápida. Una vez que uno hace la biopsia, esos cilindros son mandados al patólogo y el patólogo es el que realiza el diagnóstico de certeza y, como dije anteriormente, el que le pone el nombre y apellido a cuál es la patología que uno tiene a nivel de la glándula prostática. Y ahí surge lo que es la clasificación de Gleason, que es un sistema de gradación para cáncer de próstata. El score de Gleason, como lo dijo anteriormente Eduardo, es la suma de los dos patrones tumorales. El cáncer de próstata no tiene un patrón uniforme, puede tener distintas características de acuerdo a la zona, y los dos patrones, las dos características que van a prevalecer, se suman y da el score. Siendo 2, es decir, cuanto más bajo el score de Gleason, supuestamente menos agresivo tiene que ser la lesión tumoral. El score de Gleason es un importante factor pronóstico, tanto en la evolución clínica como en la respuesta al tratamiento, y predice la recurrencia en aquellos casos, en aquellos pacientes que van a ser sometidos a un tratamiento con intención curativa. Una vez que nos viene el informe del patólogo y tenemos la determinación y la certeza de que el paciente tiene un cáncer de próstata, el próximo paso es determinar en dónde estamos parados, hasta dónde llega el adenocarcinoma prostático. Pasar a lo que se llama la estadificación. Y la estadificación es establecer el periodo o fase en el desarrollo de una enfermedad. Es una enfermedad que está limitada a la glándula, es una enfermedad que va más allá de la glándula prostática, y la estadificación nosotros la realizamos con, en parte, el tacto rectal, porque el tacto rectal nos puede dar una idea si existe alguna infiltración, si es una próstata que está toda dura o existe alguna infiltración por fuera de la glándula prostática, idea, no es tampoco algo de certeza. El valor del PSA.
cuanto más alto es el PSA, mayores existen las posibilidades de que exista alguna lesión por fuera de la glándula prostática. Radiografía de tórax, centellograma óseo, tomografía computada o resonancia magnética. Obviamente la radiografía de tórax para evaluar lo que es pulmón, el centellograma óseo, sabemos que el cáncer de próstata siembra con una importante frecuencia a nivel de los huesos, entonces el centellograma óseo evalúa toda la estructura ósea del paciente, y la tomografía computada o la resonancia magnética para evaluar cómo está la próstata, los alrededores de la próstata, si existe alguna lesión a nivel del abdomen fuera de la glándula prostática, o alguna lesión sólida, por ejemplo, a nivel de hígado, o alguna lesión de ganglios periféricos y cercanos a la glándula prostática. Esto es un tomógrafo, el paciente donde es colocado dentro del tomógrafo, un centellograma óseo, que también son estudios realmente poco invasivos con respecto a lo que es la punción biopsia prostática. Esto es un ejemplo, bueno, está muy clara la proyección del centellograma óseo, cómo se pinta todo el esqueleto, y cuando existen zonas de hipercaptación, es decir, zonas que se ponen más oscuras, puede hablar de la posibilidad de algún secundarismo o alguna metástasis ósea. La resonancia magnética, que también es un estudio bastante fidedigno, y este es un ejemplo de resonancia, donde tenemos la vejiga y se ve la próstata para ver cómo están fundamentalmente los espacios periprostáticos y el recto por detrás. Ninguno de estos estudios de estadificación son 100% fidedignos, y nosotros particularmente en este tumor tenemos bastantes problemas en cuanto a la estadificación, porque podemos encontrarnos con sorpresas a pesar de que estos estudios puedan dar dentro de parámetros normales. Todo tumor, una vez que uno le realiza la estadificación con estos estudios, desde el punto de vista mental, el urólogo los mete dentro de una tabla y dentro de una clasificación que para todos los tumores se llama TNM. Estos son clasificaciones, esto no es como para que lo miren y como para que lo estén observando en forma detenida. Las clasificaciones TNM nos indican en cada tumor del cuerpo, no solamente en próstata, en dónde estamos parados frente al paciente, es decir, ver exactamente la extensión de la lesión que tenemos. TNM, ¿por qué? Porque T habla del tumor primario, es decir, de cómo está la zona de la próstata, N de los ganglios regionales, que son un asiento importante de las primeras células neoplásicas cuando salen de la glándula prostática, y M habla de la posibilidad o no de existencia de metástasis a distancia.